que sacar la cara de esa gente para que la gente los reconozca, los que se están oponiendo a esto. ¿Se oponen a qué? ¿Ve? ¿Y por qué intereses? ¿Qué piden a cambio? ¿Quién está detrás de ello? Etcétera. Yo he tenido una paciencia sin límites al respecto, porque a veces incluso se han dicho cosas que para nosotros es una falta de respeto. No, que Venezuela tiene que respetar la democracia. ¿Cómo fue que dijo Lula un día cuando le reclamaban que porque era amigo de Chávez, el dictador? Y Lula dijo por allá en Europa, bueno, en Venezuela más bien hay exceso de democracia. Así lo dijo. Todos los años hay elecciones y cuando no hay viene Chávez y las inventa. Y es verdad, hay elecciones todos los años. Ya el año que viene hay elecciones otra vez. ¿Ah? Sí, allá hay más democracia. Bueno, voy a terminar, Rafael, para que tú nos ilustres con tu ejemplo. ¿Ve? Entonces, más Mercosur, una nueva arquitectónica, el Banco del Sur. Nosotros hemos comenzado a repatriar las reservas de oro de Venezuela, que gobiernos anteriores las enviaron para Londres. Ah, eso fue exigencia del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario se llevó el oro de Venezuela. Yo no sé si aquí habrá alguien del Fondo Monetario, no quiero faltarle el respeto a nadie, ¿no? Pero se llevaron el oro, o sea, le pusieron como condición a Venezuela para darle un préstamo de no sé cuánto, que colocaran el oro de las reservas en unos bancos, bueno, que ellos decidieron, pues, en Londres y en Washington. Ahora estamos repatriando el oro. Yo soy el primero en estar de acuerdo en que ese oro o parte de nuestras reservas la coloquemos en el Banco del Sur. Pero ¿por qué no? Yo sé que aquí mismo en esta sala pudiera haber algún técnico que dijera, no, esa es una locura. ¿Cómo me gustaría discutir con algunos que dicen que es una locura? Una locura, creo yo, es lo que estamos haciendo. Tener las reservas de nuestros pueblos allá en el norte. Como dice Correa, tú hablaste de la transferencia, ¿no fue, Rafael? La transferencia de miles de millones de dólares del sur al norte. Estamos financiando al norte. Eso sí es una locura. Y es una locura de hace varios años, décadas, siglos más bien. Bueno, más Mercosur. Y más Mercosur, y yo diría un nuevo Mercosur. Una nueva arquitectónica. Y además incluir lo que Dilma le he oído mucho decir, y a Cristina, y al Pepe, a todos. Pasar de la lógica mercantilista a la lógica, vamos a llamarla constructivista, con Bersaski. Es decir, la lógica de complementarnos en nuestros potenciales para desarrollar nuestras economías productivas, desarrollar nuestras industrias, nuestra tecnología. Ah, para eso hace falta inversiones. Voy a poner un solo ejemplo aquí, ya lo comentábamos allá en la mesa anterior. El tema del gas. Estamos instalando, tú sabes, Cristina, en Venezuela una fábrica de autobuses que van a usar gas en vez de gasolina o diésel. Tecnología argentina. Una empresa argentina con una empresa venezolana, hicimos una empresa mixta, bueno, porque nosotros tenemos una reserva de gas muy grande y vamos a ir sustituyendo el consumo de gasolina y de diésel por gas vehicular. Ya hemos comenzado, hemos importado de Argentina muchos componentes y también de Europa y de otras partes de Brasil. Ustedes también producen, ¿verdad, Dilma? Brasil produce mucho los componentes del gas vehicular. Bueno, sí, es un ejemplo nada más. La faja del Orinoco. ¿Cuántos taladros petroleros harán falta en la faja del Orinoco en los próximos 50 años para explotar esa reserva que es la más grande que se conoce en el mundo? ¿Cuántos miles de kilómetros de tuberías, de oleoductos, de gasoductos? Ahora con Colombia, gracias a Dios, con el nuevo gobierno de Colombia, porque con el anterior casi que guerra es lo que se desata. ¿Ves? Casi que guerra. Hay que recordar que bombardearon Ecuador. Y estaban preparando un bombardeo contra Venezuela también. Ahora llegó el presidente Santos como que a poner orden ahí, ¿verdad? Y a poner la política por delante y el diálogo. Hace poco vi que estaba visitándote, Correa, allá en Quito, y me gustó mucho. Qué bueno que estén juntos, discutiendo, hablando, firmando convenios. También estuvo Santos en Caracas, y yo fui por allá por Cartagena. Pero una de las cosas que firmamos nosotros con Santos ahora
Es un proyecto, bueno, que los más interesados son los chinos y los asiáticos, pues. Imagínate un poliducto desde la faja del Orinoco que cruce todos los llanos venezolanos, todos los llanos de Colombia, hasta el Pacífico. Eso hay que hacerlo. Los barcos petroleros venezolanos que ya están llevando a China un promedio de 400, casi 500.000 barriles diarios de crudo, y ya hemos firmado el convenio para llegar a 1 millón en 2 o 3 años. Los barcos nuestros salen de allá del Caribe hasta el Atlántico Sur, dan la vuelta por abajo por África hacia China. Imagínate lo que nos ahorraremos cuando tengamos ese poliducto y el petróleo vaya directo al Pacífico. Entonces, es decir, esos son proyectos estructurantes en los cuales o para los cuales nosotros no debemos seguir perdiendo tiempo. Una comisión estratégica de Mercosur creo que se impone y que vaya elaborando un mapa de grandes proyectos y dándole viabilidad a esos proyectos. El nuevo Mercosur, más Mercosur, es una cuestión de poder. Termino con Artigas, señor presidente. Qué buena le quedó la chaqueta militar que usted se puso allá. Aquí creo que lo criticaron un poco. Pero era por el frío, ¿verdad? Había mucho frío, Cristina, ¿te acuerdas? Y viene el Pepe y le prestan una, pero le quedó bellísima la chaqueta. ¿No te la trajiste? Tenías que habértela traído. La chaqueta de general venezolano, que lo merece ser general guerrillero. Artigas, lo repito con él, con el grande Gervasio Artigas, no debemos esperar nada sino de nosotros mismos. Muchas gracias, presidente. Gracias. Son pasadas las 9 de la noche y faltan 14 intervenciones. A medida que hablaba Chávez, yo iba tachando más párrafos. Por ahí no hay alguna intervención del Fondo Monetario, del Banco Mundial. No, creo que sí, va a ser muy interesante escuchar a los compañeros de la cumbre social, de la cumbre sindical. Bueno, muy brevemente algunas ideas, por supuesto. Agradecerte mucho, Pepe, por esta invitación, por esta reunión, por la calurosa bienvenida, acogida y a través tuyo a todo este queridísimo pueblo uruguayo. Un abrazo a todos los presidentes de Mercosur, a los presidentes que visitan como representantes de estados asociados, a las delegaciones de cada país, a los representantes de los diferentes organismos de integración regional, a los señores representantes de los medios de comunicación, a todas y todos los presentes y a través de los medios de comunicación a todo el pueblo de la patria grande, el pueblo latinoamericano. Hace pocos días en las repúblicas de nuestra América hemos constituido la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Se cumplen los sueños de Bolívar, los sueños de Artigas, de confiar solo en nosotros mismos, de pararnos en nuestros propios pies. Decía Artigas que la causa de los pueblos no admite demoras. Fíjense la coincidencia, nuestro Eloy Alfaro, tal vez el único líder que dirigió una verdadera revolución antes de la revolución ciudadana en Ecuador, la revolución liberal de finales del siglo XIX, decía nuestro Eloy Alfaro, en la demora está el peligro. Estamos cumpliendo el sueño de integración de nuestros libertadores, pero probablemente nos estamos demorando demasiado. Y ya no hay tiempo que perder, es más, hay que recuperar el tiempo perdido. América Latina ha perdido siglos ya, no tenemos un segundo más que perder. La CELAC tiene días de fundada, pero el camino integracionista lleva años de iniciado. Los procesos del Mercosur, de la CAN, del ALBA, de la CARICOM, de SICA, Sistema de Integración Centroamericana, llevan años y todos confluimos hacia la unidad de la patria grande. La integración de nuestra América camina con la fuerza que millones de imanes invisibles, con voluntad de pueblos, inspirada por aquella historia común que sintetiza magistralmente Eduardo Galeano, a quien le enviamos un cariñoso saludo, en las venas abiertas de América Latina, y por el destino común que nos llevó a pelear codo a codo en la primera y que nos mantiene unidos en la lucha por nuestra segunda y definitiva independencia. Eso es lo que nos une, esa historia común, pero también nos une ese ineludible futuro común. A eso venimos, una vez más, a profundizar la integración de los pueblos y de las economías, a respaldar el Mercosur, espacio destinado a ampliarse, a extenderse en el contexto de UNASUR, de la CELAC,
porque la integración de nuestros pueblos, como la entendían Bolívar y Artigas, no es simple quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. O como decía José Gervasio Artigas, en la unión está nuestro poder y solo ella afianzará nuestro presente y nuestro porvenir. No hay duda que estos hombres pensaban en siglos y tenían visión de continente. Estos son los párrafos tachados mientras tú hablabas, Hugo. Ahorrar tiempo, si no. Desde el Ecuador, creemos que la integración económica y comercial sudamericana debe necesariamente hacerse a través, y esto es importante, de la convergencia de los dos bloques subregionales, CAN y Mercosur. Dicha convergencia debe ser negociada y llevada a cabo bajo los principios de solidaridad, complementariedad y consideración de las asimetrías en los niveles de desarrollo económico y social, lo que mencionaba Hugo, trascendiendo esa lógica mercantilista que tanto daño ha hecho los procesos de integración, no solo regionales, planetarios. Nos hablan de globalización. ¿Qué globalización? Lo que quieren es crear un mercado global, no una sociedad global. Lo que quieren crear es consumidores mundiales, no ciudadanos del mundo. La CAN nació como un proyecto integracionista, mucho más allá de lo mercantil, pues fue una de las víctimas de la larga y triste noche neoliberal. Se redujo básicamente al plano comercial. Y Mercosur, con todo cariño y respeto, nació en plena época neoliberal y con un gran sesgo hacia lo mercantilista. Gracias a Dios, los nuevos líderes que llegaron a la región a inicios del siglo XX han cambiado y siguen cambiando esa visión. Y por eso la coincidencia que tiene Ecuador con la visión integracionista del Mercosur, con su visión comercial, tratamiento de inversiones extranjeras, etcétera. Reconocemos que la experiencia de Mercosur es una excelente base para seguir construyendo este aspecto de la integración que confluya con los avances políticos, sociales y energéticos que hemos avanzado en este tiempo y que se han ido materializando en UNASUR. Para ello, es necesario llevar a cabo un proceso de armonización institucional entre CAN y Mercosur. Esto no es sencillo, como lo mencionaba hace un momento en la reunión de presidentes. La visión comercial de Mercosur no solo no coincide con la visión comercial de algunos miembros de la comunidad andina, sino que probablemente son excluyentes. El bombardeo ideológico del neoliberalismo nos impuso, como siempre, como cuestión urgente, incuestionable. Si no la aceptábamos y no la aplicábamos lo más rápido, éramos poco menos que cavernarios, entre otras barbaridades que no resisten el menor análisis ni teórico, ni histórico, ni empírico, el libre comercio. Los que algo conocemos de desarrollo, como mencionaba hace un momento en la reunión de presidentes, no nos queda más que reír, ¿no? Porque los países que iniciaron el proteccionismo moderno se inició con Alexander Hamilton, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, son ahora los que proclaman el libre comercio cuando ya están en la frontera tecnológica y solo pueden ganar con el libre comercio. Pero nosotros no podemos caer en esos errores. En todo caso, en ese sentido coincidimos con la visión de Mercosur, pero es innegable que existen países que tienen otras visiones, pues con absoluto derecho en uso de su soberanía, de su capacidad de decisión, de su autodeterminación. Y esto hace muy difícil la convergencia, al menos en este aspecto, de CAN y Mercosur a ese nuevo universo integrador que es la UNASUR. Hay otros campos para seguir avanzando y avanzar rápido. Integración energética, conectividad, armonización de políticas sociales, políticas laborales. ¿Cuándo, José, cuándo, Pepe, nos ponemos de acuerdo para tener un salario común en toda Sudamérica al menos? Y dejamos de competir entre nosotros, explotando nuestra fuerza laboral, deteriorando las condiciones de trabajo, reduciendo salarios reales, como se hizo en la época de los 90, ¿no? Y el gran ganador de todo eso fue el gran capital internacional y los países hegemónicos. Hay grandes márgenes de acción. La nueva arquitectura financiera, que tiene grandes obstáculos inentendibles, porque en principio beneficiaría a toda la región, el dejar ilusamente transferir centenas de miles de millones de dólares al primer mundo, como decía Hugo, para ganar 0.5%
y pedir prestado ese mismo dinero, porque los dólares no están marcados, al 6, 7 y al 8%, con lo cual no solo se financia al primer mundo, se transfieren centenas de millones de dólares de riqueza al primer mundo, empobreciendo más a nuestros países. Hay muchos campos en los que hay que avanzar, también el campo mercantil, también el campo de intercambio comercial, pero esa convergencia la vemos dura desde el Ecuador debido a las diferentes visiones que existen en cuanto a la política comercial, tratamiento de inversiones, etcétera. En todo caso, desde el punto de vista ecuatoriano, nuestra visión es mucho más cercana al Mercosur. Y como les decía hace un momento, no se les ocurra renunciar a esos importantes instrumentos para el desarrollo, como la capacidad para poner aranceles, la capacidad para tener un arancel externo común. El tratar de tener políticas comunes frente al gran capital. Si enfrentamos separados al gran capital, el capital nos vencerá. Si enfrentamos unidos, Mercosur es un mercado de más de 200 millones de personas y cerca de 3 billones de Producto Interno Bruto. Si actúan unidos, podrán condicionar al gran capital y superar paradojas que ya tal vez por cotidianas dejaron de sorprendernos y tal vez uno de los grandes males de nuestra América, ¿no? Perdimos la capacidad de asombro y hay cosas que no deberían dejarnos dormir. Por ejemplo, que el capital tenga más derechos que el propio ser humano. Fíjense que nuestro sistema interamericano, para llevar un caso de derechos humanos a la Corte Interamericana, que como decía también hace un momento y lo he repetido en varios foros porque me parecen esas cosas inadmisibles y que ya ni nos sorprenden tampoco, cuya sede es en Washington, que no reconoce el Pacto de San José, no reconoce la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en consecuencia no reconoce a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la sede de la Comisión está en Washington. Y los gobiernos acusados de atentar contra derechos humanos tenemos que ir a decir, no, nosotros sí respetamos derechos humanos en Washington, que no reconoce esa convención. Pero bueno, en principio, al menos de acuerdo al reglamento de la Comisión, para llevar un caso de derechos humanos a la Comisión se debieron haber agotado todas las instancias judiciales del respectivo país. Esto se ha roto en los últimos tiempos, por si acaso, con el caso de periodistas e importantes periódicos ecuatorianos, que nos han llevado a la CID acusados de atentar contra derechos humanos sin haber agotado las instancias judiciales. Pero el propio reglamento dice que hay que agotar las instancias judiciales. Pues bien, para que el gran capital transnacional lleve un Estado, un centro de arbitraje que siempre le da razón a las transnacionales, ni siquiera hay que presentar una denuncia, una demanda, directamente nos llevan, obviando el sistema jurídico nacional. Son cosas que debemos discutir, que debemos tratar, que debemos remediar. Y en ese sentido, insisto, somos mucho más, coincidimos mucho más desde el Ecuador con la visión que tiene Mercosur con respecto a la política comercial, como, entre otros, al tratamiento de inversiones. Por ejemplo, a nosotros, en la larga y triste noche neoliberal, nos repletaron de estos tratados de protección recíproca de inversiones, que les insisto, da el derecho a una transnacional para, sin acudir a las instancias judiciales nacionales, directamente llevar un Estado soberano a centros de arbitraje que siempre le dan la razón a las transnacionales. Brasil no ha firmado ninguno de esos tratados y Mercosur es muy escéptico a esa clase de tratados. Y en ese sentido creemos que están en lo correcto, más aún con la experiencia que ha habido Ecuador, esos errores nos han costado centenas de millones de dólares. Esta convergencia, entonces les decía, es dura, pero necesaria. Tenemos que hablar de la armonización institucional entre la CAN y Mercosur para converger hacia ese nuevo universo integracionista que es UNASUR. Para alcanzar este objetivo y profundizar el proceso de integración sudamericano, apelamos a los demás miembros de Mercosur y de la CAN a iniciar los diálogos. Esto ya se decidió en la reunión de la Comunidad Andina de Naciones, reunión extraordinaria realizada en Bogotá en semanas anteriores, hacer un estudio profundo, serio, para ver las coincidencias entre la CAN y Mercosur y poder ir armonizando políticas e instituciones con miras posteriormente a converger hacia ese nuevo universo integrador que es la UNASUR. Apelamos a los demás miembros de Mercosur y de la CAN a iniciar los diálogos para ocultar las coincidencias, las perspectivas, metas y objetivos que abran paso a la negociación de condiciones y términos de una convergencia CAN-Mercosur y llegar a formar un solo bloque, no solo económico, integracionista, la gran nación de naciones, como la llamó Simón Bolívar, el sueño
de nuestros libertadores, Artigas, Bolívar, el propio Martín, Eloy Alfaro, llegar a formar un solo bloque económico y político bajo el paraguas de la UNASUR. Para terminar mi intervención, después de haber tachado como 25 párrafos, Hugo, durante tu intervención, bueno, para terminar mi intervención, quiero reconocer en el nombre de la nación ecuatoriana el gran paso que se ha dado hoy en Sudamérica, un paso adicional, pero todos los pasos son importantes, para salvaguardar la democracia como valor primordial, inalienable y fundamental de la organización política de las sociedades latinoamericanas, a través de la suscripción del Protocolo de Montevideo. Y estas son buenas noticias para la región. Hay denominadores comunes, independientemente de la tendencia de los gobiernos, centro, izquierda, derecha, arriba, abajo. Uno de ellos, por ejemplo, es la vocación integracionista. Otro de ellos es la convicción de hacer respetar los sistemas democráticos, la democracia en la región. Y eso se ha ratificado nuevamente en esta reunión con la suscripción del Protocolo de Montevideo. Este importante y plausible hecho refleja el compromiso de las naciones sudamericanas con la institucionalidad democrática y su repudio a aquellos deleznables períodos de nuestra vida política en el que malos miembros de nuestras Fuerzas Armadas o de grupos de poder defenestraban a los legítimos representantes electos del pueblo e instauraban dictaduras apoyadas y financiadas por élites nacionales e internacionales que veían sus intereses de clase mancillados por gobiernos populares y patriotas y que tanto daño le hicieron a nuestra patria grande. Algunos creerán superados estos tiempos. Revisen nuevamente lo que pasó el 30 de septiembre del 2010 en Ecuador. Lo que pasa es que lo disfrazan de mejor manera. Revisen lo que pasó en Honduras. Ahí fue descarado. Revisen lo que pasó en Bolivia en el 2008. En nombre de la autonomía quisieron desestabilizar al gobierno. Revisen lo que pasó en el 2002 en Venezuela, donde los medios de comunicación anunciaban que el presidente había renunciado cuando era víctima de un golpe de Estado y cuando su pueblo lo volvía a colocar en el poder, pasaban dibujos animados. Cuidado, el peligro está latente. Para nuestras élites, la democracia es válida hasta que haya el riesgo de que cambie algo. Y gracias a Dios, con los nuevos tiempos que vive nuestra América, con los nuevos gobiernos que han llegado a la región, la democracia está cambiando y mucho. Enhorabuena, no hay tiempo que perder. Muchísimas gracias. Amigos, puntualmente, el Consejo del Mercosur, y voy apenas a nombrar unos titulares, ha decidido acciones puntuales que tienen que ver con la cuestión arancelaria para establecer mecanismos eventuales de defensa ante el avance posible de situaciones críticas en el mundo. También se ha puesto de acuerdo en una decisión que hace a la bandera de las Malvinas a su uso, en el sentido de que ésta no deba de recalar en puertos del Mercosur y que de acontecer ello, en algún caso, no sea aceptada en otro puerto del Mercosur. Han nominado, como dije, una comisión muy especial para hacerse cargo de las diligencias y de gestiones que tienen que ver con el ingreso de Venezuela y otro tanto con el ingreso de Ecuador. Ha firmado acuerdos en materia biológica entre los secretarios de salud. Ha firmado el llamado Protocolo de Montevideo que acaba de nombrar el presidente Correa, que es
un mecanismo de respuesta casi automática e inmediata de defensa de la institucionalidad democrática en el caso de que alguno de los gobiernos electos fuera sometido a un golpe de Estado. Ha firmado un largo comunicado conjunto de los presidentes que no vamos a reseñar y ha firmado un acuerdo de libre comercio, un símbolo político, con el Estado de Palestina. Tengo el honor de pedirle a la señora presidenta de la República Argentina que se haga cargo de esta presidencia y de este martillito simbólico, y le deseo la mayor suerte posible en estos meses de conducción. Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Querido Pepe primero, ¿dónde vas a sentar, Pepe? Acá al lado mío. No, acá se va a sentar como corresponde el señor canciller de la República Argentina, que ahora tiene que hacerse cargo... Como usted diga, presidente. Querido Pepe, gracias una vez más por recibirnos en esta Montevideo maravillosa. Querida Dilma, querido Hugo, querido Fernando, querido Rafael, todavía me acuerdo aquellas conversaciones de cuando estabas en el hospital atendiéndote de tu problema en la pierna y charlábamos. La verdad que hace exactamente 4 años y unos días, creo que hace exactamente 4 años, me sentaba en este mismo lugar para asumir por primera vez como presidenta recién electa en la Argentina, por primera vez la presidencia del Mercosur. Yo nunca imaginé ese día que cambiaría tanto mi vida y el mundo en estos 4 años. Inclusive nuestra propia relación bilateral, Pepe. Había otro presidente, había un conflicto también entre ambos países, entre Argentina y Uruguay, que finalmente pudimos superar de la única manera que pueden superar los amigos y los que no lo son también, cualquier situación de conflicto, que es el diálogo y la concesión mutua para arribar a una solución. Nadie daba un peso por nosotros. Yo me acuerdo que, entre otras cosas, lo mencioné en mi discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre, como una de las prioridades a resolver para reconstruir este lazo fraternal e histórico entre Argentina y Uruguay. Y lo logramos, porque hoy hablamos mucho de economía, hoy hablamos mucho de comercio, pero yo creo que en definitiva siempre todo reside finalmente en la política y en la voluntad para poder hacer las cosas. Y digo esto porque me tocó vivir en lo personal y en lo político institucional internamente en mi país también una crisis muy importante, casi destituyente. Y luego más tarde la crisis más importante que se desató en el año 2008 a partir de la caída de Lehman Brothers, a partir de la caída de Wall Street, y que la verdad la enfrentamos en los países emergentes con mucho éxito. No había llegado acá casualmente. En ese 2007 había sido precedido por una decisión política de 2 hombres
como fueron el presidente Ignacio Lula da Silva y Néstor Kirchner, de reflotar el Mercosur, que todos daban por hundido, porque tanto quienes presidían hasta ese momento nuestros países, Lula asumió el 1 de enero del año 2003, y me acuerdo que lo recibió a Kirchner como candidato a presidente, el único candidato a presidente de la Argentina que no sabíamos qué posibilidades tenía. De hecho, llegó al gobierno con el 22%, así que vemos que Lula es un valiente. Pero fundamentalmente, además de un valiente, alguien con visión y decisión política de qué era lo que necesitaba Brasil y qué era lo que quería el Mercosur, cuando lo recibió a Néstor. Y ya fue Néstor a entrevistarse con él y juntos comenzaron la dura tarea de reflotar un instrumento al que todos consideraban hundido en pleno auge del neoliberalismo, que todavía se paseaba por el mundo como una bandera inderrotable e infranqueable. Nosotros, cuando vemos lo que está pasando en el mundo, lo que pasó en el año 2008, en realidad es bastante parecido a lo que le padeció Argentina en el año 2001, muy parecido. Y por eso tuvimos la inmensa voluntad de poner a la política nuevamente en el centro de las cosas, pero no identificando la política como ideología vacía, porque en realidad la ideología deja de ser ideología cuando las ideas que vos proponés se convierten en realidad y las hacés política. Eso es hacer política. Que lo que toda la vida pensamos y predicamos como ideología lo podamos llevar a la práctica. Lo demás es dogma o ejercicio onanístico de las ideas. Nosotros pudimos llevar a cabo lo que toda la vida pregonamos. Retornamos a casa, que es la región. Propusimos la construcción de la UNASUR. Trabajamos fuertemente y la verdad que actuó como un mecanismo para resolver conflictos como no se vio otro mecanismo en el mundo global de la diplomacia para resolver conflictos. Ahí estaba hoy el embajador de Palestina contándonos que todavía están esperando la solución de los 4 con su hoja de ruta para uno de los conflictos que conmueven al mundo y que siguen conmoviendo al mundo, como es el conflicto del Medio Oriente. Y aquí, nosotros, los americanos del sur, no tan leídos, no tan pretenciosos, resolvimos conflictos duros, como fue el de Bolivia, como fue el del propio Rafael, como luego más tarde encabezó también Néstor la mediación entre Colombia y Venezuela, que estuvo, como decía el propio Hugo, a punto de fractura. Y cómo abordamos la crisis cuando parecía que el mundo se nos venía abajo, porque en el 2009 parecía que el mundo se venía abajo, de hecho cayeron nuestras tasas de crecimiento. Y yo recuerdo a Lula diciendo algo así como que teníamos que convencer a nuestras sociedades que teníamos que